Buenos días, Amazing Grace. Bienvenidos una vez más a nuestra casa, la iglesia. Gracias a todos por conectarse la semana pasada. Gracias por sus oraciones, sus comentarios. Hemos sentido el calor de la iglesia aún en un estado de cuarentena, y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por la gracia del Señor, hoy va a predicar mi papá, mi pastor, que ya se siente mejor. Nos estamos recuperando. Por favor, sigan manteniendo a mi mamá en sus oraciones para que el Señor la sane completamente en sus pulmones, para que pueda respirar bien. Y sí, mis hermanas están bien, y yo, por la gracia del Señor, también estoy 100% recuperada, lista para casi devolverme a la universidad y empezar otra etapa. Entonces, antes de comenzar voy a orar. Señor, te damos gracias por este domingo que tú has aparejado, Señor, para que nosotros recibamos más de tu palabra, más de tu gracia, más de tu favor, más de tu amor. Señor, oro para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque en esta casa estás tú, tu poder para sanar, para restaurar. Reprendemos todo virus, toda molestia, Señor. Derrama sanidad en este momento sobre nuestro hogar, sobre nuestra iglesia, Dios. Gracias porque podemos entrar a tu presencia sabiendo que tú nos escuchas, que nos cuidas, que tienes el poder, Señor, para sanar. Tienes el poder para restaurar, Señor, y recibimos ese poder. Gracias, Cristo. Gracias porque lo que ven nuestros ojos no es todo lo que hay, Dios. Hay más allá, Padre. Danos ojos y oídos para ver y escuchar tu verdad, para verte mover. Pero te damos gracias, Señor, que tu poder y tu amor no dependen de nuestras emociones, no dependen de que si podemos percibirlo o no, Señor. Tú sigues ahí aun cuando no te sentimos o entendemos, Padre, y por eso te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has dado la libertad de entrar a tu presencia y encontrar refugio, Señor. Oro por cada persona que va a escuchar este mensaje, que abra su corazón a la verdad de tu Santo Espíritu, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar, quisiera compartir una palabra con ustedes. Se encuentra en Salmo 91. Vamos a leerlo todo. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no te tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Me encanta eso. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida
y le haré gozar de mi salvación. Eso es la promesa que tiene el Señor para nosotros, que Él responde a nuestro clamor, que Él está con nosotros en cada momento, en esos momentos de angustia, y que Él nos libera y que nos da mucha vida. Y no solo vida en años, pero vida para disfrutar, no para sobrevivir. Uno no vive para sobrevivir, vive para crecer, para disfrutar, para dar fruto de lo que ha recibido. Y oro para que hoy podamos volver a gozar de la salvación que el Señor nos ha dado, porque es un regalo, porque no merecíamos la salvación, merecíamos la muerte y la separación con Dios, pero Cristo es ese puente que nos permite estar juntamente con Dios de nuevo, restablecer esa relación y saber que hemos sido aceptados por Cristo, hemos sido amados por Cristo. Y ¿todo está bien? Y bueno, pues como dijimos la semana pasada, vale la pena ser vulnerable, vale la pena ser dependiente. Es una mentira pensar que somos independientes, es una mentira pensar que podemos hacerlo solos. Necesitamos de Dios, necesitamos esa íntima comunión, necesitamos comunión con nuestros hermanos y hermanas, vecinos, compañeros. Eso lo necesitamos, no hemos sido hechos para vivir aislados. Hemos sido hechos para vivir en koinonía, como dijimos la semana pasada, una relación íntima, comunión íntima, donde has hecho una promesa juntamente con el Señor y con el cuerpo de Cristo. Y eso requiere una responsabilidad, eso requiere un amor sacrificial, eso requiere generosidad. Y eso es lo que hemos recibido de parte de nuestra iglesia y por eso le damos muchas gracias al Señor, porque Él ha provisto en todas áreas y Él es fiel y seguirá siendo fiel. Y Él es santo, 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 digno, digno, digno. Y ayer también tuvimos un espacio para alabar al Señor y cantarle de su santidad, de que Él es el que siempre será, que su soberanía, que su reino nunca se acaba. Y eso es lo que vamos a cantar hoy. Aún en la debilidad, vale la pena adorar al Señor, dejar que Él fluya, porque pues en este momento, como se dan cuenta, pues no estamos completamente bien, pero tenemos la fe que el Señor está haciendo la obra en nosotros, tenemos la fe que vamos a recibir sanidad completa y que Él es soberano y Él sabe hacer sus cosas. Entonces le entrego este servicio a Él, le entrego mis angustias a Él, mis dudas a Él, mi temor. Yo sé que Él lo reemplaza con su paz sobrenatural, con su gozo, porque yo no puedo, pero Él sí puede. No sé lo que está pasando en tu hogar, en tu familia, pero estos momentos son difíciles. Y vale la pena lamentar en la presencia del Señor y entregarle sus cargas a Él y decir, no puedo más, Señor. No puedo más, Cristo. Pero sé que tú sí puedes cuando yo no puedo. Y eso es lo que vivimos. Una fe que cree más allá de lo que puede ver o entender. Y esa fe que el Señor nos ha dado es un regalo para compartir y para disfrutar, porque el Señor está vivo y su poder existe y Él tiene el poder de traer sanidad y liberación a tu hogar, a tu casa, a tu cuerpo, a tu corazón, porque Él te ama, porque Él te ha escogido para ser parte de su familia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque podemos hacer planes, pero el Señor tiene la última palabra. Y van a haber momentos donde las circunstancias no parecen ir a nuestro favor. Y ahí es cuando marca la diferencia nuestra fe que informa nuestras acciones. No por el contrario, nuestras acciones no informan nuestra fe es el fundamento de todo lo que hacemos.
Y por eso seguimos adelante, por la fe que nos ha dado el Señor, para tener el coraje de decir, ok Dios, acá estamos. Donde tú quieras que vayamos, acá estamos, Señor, y vamos a obedecer tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu. Aún si no lo entendemos, aún si tenemos dolor, aún si nuestros ojos no ven lo que queremos ver, sabemos que tú, Señor, estás obrando para nuestro bien, porque somos tus hijos amados. Oro, Señor, por la palabra de hoy del pastor, para que en su debilidad podamos ver claramente tu gracia perfeccionarse en su debilidad. Más de ti, Señor. Porque vivir es Cristo y morir es ganancia, y por eso ni le tememos a la muerte, Dios. En ti no hay muerte, en ti hay vida. Acá en la tierra y en el cielo, Señor. Vida abundante, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Te alabamos, Dios. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la nuestra. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar. Aun si no me siento tan bien, vamos a cantar. Y entregar al Señor lo que Él merece, nuestras alabanzas y nuestra adoración. Y si no cantar, por lo menos proclamar lo que dice la canción. Que tú eres digno, Señor. Que tú eres santo, santo, santo. Y que por esa santidad y esa gracia podemos entrar a tu presencia y no ser consumidos. Y toda la creación canta que tú eres santo. Y toda la creación te da gloria. Y toda la creación te da honor. Y así queremos vivir nuestra vida. Y sabemos que así va a ser cuando el cielo y la tierra se unen, Señor. Que toda la creación proclamará que tú eres Dios. Tú eres digno por siempre y siempre, sin importar lo que pase mañana, sin importar lo que pasó ayer. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú estás en control. Y te damos gracias, Señor, porque podemos entrar a tu refugio y descansar. Porque al recordar tu fidelidad, podemos darte gracias y reposar en tu verdad, en tu firme amor, en tu amor que no cambia, en tu amor que todo lo perdona, en tu amor que todo lo restaura. En ese amor descansamos, en ese amor reposamos, en ese amor tenemos una esperanza eterna, inquebrantable. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre. Y eso es más que suficiente, Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Como ven, pues estamos gozosos y el Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios nos quebranta. Pero lo que hay en nuestro corazón es gratitud. En un día como hoy podemos decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tus maravillas. Señor, gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque en medio de la prueba, Señor, tú te has manifestado, Señor, tú te has glorificado en medio de tu pueblo, en esta familia,
Y hoy es un buen día para decirle, Señor, gracias. Y también para darle gracias a todos los hermanos y amigos que han estado pendientes de nosotros durante esta enfermedad. Gracias por tantos mensajes de apoyo, gracias porque nos han estado apoyando en oración. Gracias también por sus ofrendas en estos tiempos de escasez, de dificultad financiera. Gracias, gracias a todos los que son generosos, los que de alguna manera aparecieron en la escena, personas de todo lugar, personas que hace tiempo no veíamos, que no sabíamos de ellas. Todos ellos, gracias, 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 gracias por su generosidad para con nosotros. Gracias por sus palabras de afecto, palabras de ánimo, por sus palabras de consuelo. Y por eso es que estamos un poquito quebrantados, porque vemos la fidelidad de Dios. Hoy también quería hablar de muchas cosas y el tema de hoy, bueno, le puse como título convicción y compasión. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y permita que podamos entender lo que Él nos quiere decir hoy, que hable a través nuestro. Y te pido también ahí donde estás que le pidas al Señor que te hable, que quite toda dureza de tu corazón, todo escepticismo. Y si me prendes esa lámpara de pronto mejor aquí. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, te bendecimos, te alabamos. Gracias, Señor, porque eres hermoso, maravilloso. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres también nuestro suficiente. En momentos de prueba, en momentos de soledad, en momentos de enfermedad, tú nos instas, Señor, a que miremos tu rostro, que busquemos tu presencia. Y hoy reconocemos que tú eres también nuestro sanador, que tú te glorificas, Señor, con las medicinas, te glorificas con los médicos, te glorificas, Señor, con el tiempo de reposo, con el tiempo de descanso, con el tiempo de aislamiento. Este tiempo tú lo has permitido, porque también, Señor, quieres enseñarnos cosas, mostrarnos algo, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tantas personas, los miembros, Señor, de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo, y si un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo también sufre con él. Y cuando el miembro se sana o se alegra, también todos se alegran con él. Gracias, Señor, porque somos tu cuerpo, y tú eres nuestra cabeza, y tu Santo Espíritu está en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba escuchando ciertos mensajes por allí y por acá, y oraba con mi esposa para que el Señor nos hable al respecto. Y por eso a veces es necesario que pasemos, y la palabra lo dice, bienaventurado o muy gozoso aquel que pasa por diversas pruebas. Porque la prueba produce paciencia, produce virtud, produce persistencia. Y eso es lo que las pruebas para nosotros como creyentes deben ser. A veces nos vamos a sentir desesperanzados, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir tristes y quizás vamos a decir, Señor, quítame la vida. Incluso muchas personas se preguntarían, y nos hicieron hasta la pregunta, pero me parece extraño, ¿cómo es posible que te haya dado a ti el COVID, sabiendo que tú eres un siervo de Dios, que tu familia sirve al Señor, que están dedicados a sus cosas? Me parece tan raro, no entiendo a Dios. Pero imagínate, si los personajes de la Biblia, los profetas, los apóstoles sufrieron persecución, sufrieron pruebas, ¿cuánto más nosotros, que estamos aquí también, en medio del mundo, en medio de las dificultades del mundo caído? Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, dice en el Evangelio de Juan. Luego, no pienses que por estar haciendo las cosas bien, entonces todo va a ir bien todo el tiempo. Hay momentos de persecución, hay momentos de prueba, habrá momentos de dificultad.
Y yo pienso que lo que el Señor permite en estos tiempos de dificultad, en este caso de este virus tan duro que nos dio, es reconocer que somos frágiles, reconocer que no somos infalibles, que no somos superhéroes, que simplemente somos personas de carne y hueso, que somos, como dice la palabra, muchos están sufriendo cosas similares en otros lugares del mundo. No solamente la prueba de la enfermedad, muchas personas, la iglesia está sufriendo hoy persecución, mientras que nosotros aquí en nuestros países aún no sufrimos esa clase de persecución. Podemos reunirnos, podemos hablar del Señor, podemos emitir juicios, escribir comentarios, y nadie nos va a decir que no lo hagamos, como en países como Afganistán o Pakistán o Irán. Veía precisamente un video de unas mujeres que fueron encarceladas en Irán hace 6 años. Y estuvieron encarceladas simplemente por el hecho de que se convirtieron del Islam al cristianismo. Y el gobierno las persiguió, las torturó y las amenazó con colgarlas, literal, si no se convertían del cristianismo al islamismo. Y estuvieron compartiendo en un video que estaba viendo acerca de esa prueba que tuvieron. Y la única explicación que ellas daban al que las entrevistaba de cómo pudieron soportar ese tiempo es porque tenían el Espíritu de Dios en su corazón, porque su única esperanza y su única fortaleza era su convicción de que Cristo estaba con ellas, de que Cristo las había llamado. Por cierto, algunos se preguntan cómo es que estos hombres y mujeres en el Medio Oriente o en estos países de persecución llegan a Cristo. A veces no hay nadie quien les predique. Pero resulta que el Señor hoy se mueve con visiones y con sueños para alcanzar a estos perdidos. Y en estos sueños el Señor Jesucristo se aparece y les dice: yo soy Jesús. De manera similar a como se le presentó al apóstol Pablo cuando iba en el camino de Damasco y esa luz incandescente lo cegó y una voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se les reveló de una manera diferente que a los otros apóstoles. El Cristo ya se había ido, ya había ascendido a los cielos y se le aparece en esta visión. Entonces, hoy en día también el Señor, por su amor, por su celo por nosotros, permite que haya visiones, que haya sueños, que haya gente que a pesar de que está escondida o aislada, hasta allí llega su amor, hasta allí llega su gracia y su misericordia. Y precisamente eso tiene que ver con lo que el Señor está inquietando en nuestro corazón en este tiempo. Por eso le puse el mensaje convicción y compasión. Porque tiene que haber una convicción en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Tiene que haber una convicción de que Cristo es real, de que Cristo todavía vive. Y no solamente en las canciones de Cristo vive, sino que realmente Cristo vive. Y que su Espíritu habita en el cuerpo, que es la iglesia. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y lo que el mundo necesita ver es que Cristo vive en nosotros, por su Santo Espíritu. Y esa es la convicción. Nosotros tenemos que estar convencidos de esa realidad. Y en los momentos de oscuridad, en los momentos de aislamiento, es cuando más esa convicción debe aflorar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hablaba también de convicción y compasión porque es parte de ese mensaje que hay en el ministerio apologético de Rabbi Zacharias, acerca de convicción y compasión, acerca de que la gente, el mundo, espera respuestas por parte de la iglesia, por parte de nosotros, los creyentes. Por eso es una invitación a que no te quedes como estás, sino que sigas profundizando en su conocimiento, profundizando en tu relación con Cristo. Y no solamente para que seas un erudito más, o para que seas un ermitaño como aquellos de la Edad Media que se encerraban en las cuevas y en los monasterios porque pensaban que esa era la manera de adorar a Dios. La manera de adorar a Dios y la manera de relacionarse con Él obviamente es personal, es individual. Pero hoy en día el mundo afuera necesita que nosotros seamos esos mecanismos, esos
instrumentos, esas herramientas que el Señor usa para evangelizar, para llevar a la gente como una vez lo hizo contigo, como una vez lo hizo conmigo. Aún estando muertos, nos trajo a la vida. Aún estando en el pecado, nos limpió, nos purificó. Esa es la convicción que debe haber en nosotros. Pero el segundo polo, o el segundo punto es que tiene que haber compasión. Y si no hay compasión, no vamos a tener ese dolor por aquel que también, como nosotros en un momento estuvimos, un dolor por el perdido, un dolor por aquel que está muerto espiritualmente, por aquel que no tiene esperanza en medio de sus problemas, en medio de la pandemia, en medio de la persecución en aquellos países. Alguien no tiene esperanza y la única manera es que tú llegues a Él con la convicción primero de que sí hay esperanza, de que Cristo está vivo, de que el Espíritu Santo se mueve hoy con el mismo poder que se movió hace 2000 años, pero con compasión. Y es ese amor que sale de nuestras entrañas, ese es el amor compasivo que Cristo nos enseña en su palabra. Cuando Cristo, dice el Evangelio, vio las multitudes, dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Y vio que lo habían seguido en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, lo habían seguido varios días. Y dijo, esta gente tiene hambre, y sintió compasión por ellos. Fíjate, el Señor tiene compasión de nosotros. El Señor siente compasión, ese amor entrañable por nosotros. Y sintió compasión no de sanarlos simplemente, sintió compasión porque tenían física hambre. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce mis quebrantos. El Señor conoce mis depresiones, mis momentos de oscuridad, mis momentos de abandono aparente. El Señor lo sabe. Y así como siente en ese momento compasión, la palabra de Dios dice que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hoy también siente compasión. Hoy sigue amándonos y hoy sigue preocupado por nuestra necesidad física y por nuestra necesidad interior. El Señor quiere que primeramente lleguemos a su conocimiento, pero el Señor también quiere sanarnos, quiere alimentarnos. El Señor sabe que tenemos sed, que tenemos hambre, que tenemos necesidades. Y así como tuvo compasión con ellos, hoy en día también tiene compasión. Pero ¿qué espera de la iglesia? Que nosotros también seamos compasivos. Por eso el mensaje, convicción y compasión. Y llegaba un mensaje también que tuve la oportunidad de ver del pastor Timothy Keller, que es un evangelista muy conocido. Y él hablaba acerca del libro de Jonás. Y precisamente ese libro de Jonás nos muestra un reflejo de lo que somos nosotros, un reflejo de lo que hay en el corazón de muchos creyentes incluso, que dejan a un lado la compasión y se vuelven duros. Muchas veces nos sentimos mejor que otros, moralmente superior a otros, y eso es lo que le pasó al buen Jonás. Y aquí hay una reflexión que me gustaría compartir con ustedes acerca de lo que él pensaba. Resulta que el Señor, para los que no han leído, les recomiendo que lean el libro de Jonás. Es un libro cortito en el Antiguo Testamento y habla acerca de que la ciudad de Nínive, el Señor ve que la ciudad de Nínive está corrompida, hay pecado en la ciudad, y si la ciudad no se arrepiente, el Señor va a tener la necesidad de destruirla. Entonces envía a un profeta, en este caso a Jonás, para que vaya hasta Nínive, a aquella ciudad perdida, y les hable acerca del clamor que está subiendo delante del Señor, para que se arrepienta y quizá el Señor cambie de parecer, los perdone y los sane. Y pensaba en nosotros mismos. Muchas veces esa es la compasión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Fíjate que era una ciudad corrompida, una ciudad de paganos, y este profeta dice, estos paganos, esta gente corrompida, estos malhechores, estos pecadores, y tú precisamente me envías a mí a que le hable a estos pecadores, a estos malhechores, cuando yo soy alguien tan bueno. ¿Cómo me voy a contaminar con ese pecado? ¿Cómo es posible que tú ames a esos pecadores, malhechores, paganos? Y se enoja
el profeta Jonás. Dice, uy, ¿y por qué te enojas?, le pregunta el Señor. ¿Por qué te enojas contra la ciudad? ¿Por qué te enojas cuando yo te envío a predicar el Evangelio? Y él dice, es que yo sé que tú eres compasivo. Yo sabía que tú eres un Dios lleno de gracia y que ibas a perdonar a esa ciudad. Y por eso me enojo. Sentir dolor, es lo que yo anoté aquí. Sentir dolor por la ciudad perdida. ¿Estás sintiendo dolor por la ciudad perdida o por las cosas materiales? La ciudad afuera, el mundo afuera es como Nínive, se está perdiendo. Y allí hay malhechores, allí hay pecadores, allí hay gente que no tiene el conocimiento de Cristo, que está muerto en sus delitos y pecados. Pero lo más grave no es el delito de ellos, el pecado de ellos, sino lo grave es el pecado en nosotros de no sentir compasión por ellos y de amar más las cosas materiales, de amar más nuestra propia prudencia, nuestra propia justicia y desconocer que ellos también están en un lugar donde nosotros estuvimos en un momento dado. Y el profeta decide alejarse y dice, quiero morirme, me siento deprimido, me siento con ira, no quiero vivir. Y el Señor le hace crecer un arbolito para que le dé sombra en medio del calor del desierto. Y dice la palabra que el profeta se alegró cuando este árbol de la noche a la mañana crece y le da sombra, le da frescura y se siente bien. Pero al rato el Señor envía un gusano que se come el árbol y se destruye el árbol y vuelve otra vez a azotar el calor del desierto y se vuelve a deprimir y se siente triste y quiere nuevamente morirse. Y el Señor le pregunta, ¿tú te sientes triste porque el arbolito murió? Un árbol que nació de la noche a la mañana, pero no sientes tristeza por la ciudad que se pierde. No sientes tristeza por el perdido, por el pagano que necesita, por el malhechor que necesita, por el que está muerto espiritualmente. No sientes dolor por él, pero sientes dolor cuando te quitan algo. Cuando tu plan no sale como tú piensas. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué es lo que estoy persiguiendo yo? Y cuando me lo quitan, entonces me quiero morir. Cuando no sale como yo pienso, ya no vale la pena vivir. Entonces estoy persiguiendo la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, y si no lo logro me deprimo. Y si no lo alcanzo, entonces no vale la pena vivir. No vale la pena seguir la existencia, porque las cosas materiales nos quitan el sueño, nos quitan el gozo, nos sentimos mal, deprimidos, cuando lo que verdaderamente importa es nuestra relación con el Señor. Lo que verdaderamente importa es buscar lo eterno, porque en realidad, como el profeta se aferró a algo transitorio, en este caso el arbolito que le dio sombra en medio del desierto, nosotros nos aferramos a este árbol transitorio que es esta vida material. Nos aferramos a las cosas pasajeras, a la casa de tus sueños, nos aferramos al automóvil de mis sueños, nos aferramos a la profesión de mis sueños. Y veía a otro evangelista que se llama Francis Chan, hablando acerca de esos sueños, y mostraba en un video cómo los niños desde que nacen, nos ponemos a caminar y a correr en busca de esos logros que tienen que alcanzar en su vida. Y ponía al niño en una caminadora estática, y todos con las ganas de ponerlo en el mejor preescolar, en los mejores sitios para que aprenda, para que su mente se desarrolle y pueda crecer y pueda llegar a una buena secundaria. Y luego cuando llegue a la secundaria empezamos a planear que llegue a la mejor universidad. Y en la mejor universidad tiene que ser el mejor para que llegue a conseguir ese empleo maravilloso que le permitiría tener esa casa maravillosa, comprar ese carro maravilloso y tener esos hijos que pondrá nuevamente a correr en esa misma caminadora, a buscar esos sueños. Y seguimos como en esa carrera de ratas de la que hablaba Kiyosaki. Y me decía mi esposa, lo único que cambia es la jaula. Lo único que cambia a veces es
el tipo de caminadora en la cual estamos montados. Y si de repente nos paramos y hacemos un stop, nos vamos a sentir angustiados porque vamos a ver que los otros nos van a pasar, que los otros van a ganarnos la carrera, nos van a pasar en el camino. Y seguimos metidos en ese mismo mecanismo que el mundo nos está haciendo creer y nos está infiltrando más el mundo en nuestro pensamiento que lo que el pensamiento de la iglesia infiltra en el mundo. Por eso es necesario la compasión y la convicción. Si yo no estoy convencido de que el Señor me ama a pesar de, si yo no estoy convencido de que en medio de la oscuridad ahí está Él, en realidad voy a querer morirme y no va a tener esperanza tu vida. No va a haber esperanza, va a haber desesperanza y lo que va a haber es desapego por la vida. Mátame, llévame contigo porque ¿para qué seguir viviendo? Y hubo momentos, no estoy diciendo que solamente el profeta, en este tiempo de enfermedad yo decía, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Y hay momentos en que en medio de la enfermedad la mente le juega a uno malas pasadas. Y la mente, como dice mi esposa, la mente la loca de la casa, cuando toma control de esos pensamientos de depresión, esos pensamientos de desánimo, muchas veces te van a llevar a querer morirte, desapego por la vida, a no querer seguir porque piensas que todo se derrumbó, como decía la vieja canción. Y hay un salmo que habla de eso. Bueno, hay dos salmos, el 88 y el Salmo 39. Y es un salmo que no es para nada inspirador. Al contrario, es un salmo deprimente. Pero para que veas que también hay salmos deprimentes. Para que veas que también los salmistas se deprimían y querían morirse. No solamente tú y yo queremos morirnos. ¿Quién sabe qué estaba pasando este hombre? Y le dice al Señor, Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Es el Salmo 88. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor, me has afligido con todas tus olas. Qué momento de oscuridad para este pobre hombre. Qué momento de abandono tan horrible. Se siente en la fosa, literalmente un muerto en vida, abandonado, cubierto por las olas, parecido a lo que sufrió el profeta cuando estaba en la ballena. Bueno, no sabemos si era ballena. No creo que ballena, porque si no, no le hubiera cabido. No, en fin. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Mira acá esta palabra, del 10 al 12. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas? Y este versículo es el de Carlos Vives. ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti te pido auxilio, Señor. Mi oración llega por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han encercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. En el original dice, mi mejor amigo es la oscuridad. En momentos de oscuridad aparente, nuestro corazón tiende a abatirse.
Pero acá hay una pregunta interesante que el Señor respondió en la cruz hace 2000 años. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? La respuesta es sí. Hiciste maravillas a los muertos. Levantaste a los muertos del sepulcro. Tú eres la resurrección y la vida. Así le dijiste, esa es la declaración que haces cuando te encontraste con las hermanas de Lázaro después de haber muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, el que cree en mí vivirá. Luego, Jesucristo es la respuesta a la desolación y a la desesperanza de este agobiado salmista. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Sí, el Señor Jesucristo fue a la tumba. 3 días como Jonás estuvo en la barriga del pez. Y el Señor les dice, esta generación incrédula solo recibirá la señal de Jonás. Y así el Hijo del Hombre estará en el pez como Jonás estuvo en el pez. Y Jesús, para nosotros, es el profeta que paga el precio. El que va al sepulcro y que allí en el sepulcro da a conocer las maravillas del Padre Celestial. Que la palabra de Dios dice que predicó a los espíritus encadenados. Luego, el nombre que se nos ha dado en realidad es un nombre ante quien toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, toda potestad, toda autoridad, toda enfermedad se rinde. Toda pandemia se rinde. Toda desesperanza, todo desapego por la vida desaparece porque Él lo vivió. Y Él lo vivió para que tú no lo vivas. Precisamente en el Evangelio el Señor grita poco antes de morir, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús en realidad sí fue abandonado. Él sí fue en realidad desterrado de la relación del Padre con Él. En ese momento de la cruz, cargando el pecado de la humanidad, fue abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Él fue abandonado para que tú y yo fuésemos recogidos en su seno, para que pudiéramos proclamar las maravillas entre los muertos y proclamar, Él vive y nosotros viviremos con Él. Él murió, pero venció la muerte y resucitó al tercer día, saliendo del pez de la tierra para proclamar el poder y las maravillas del Señor. Y para que nosotros, juntamente con Él, proclamemos las maravillas del Señor. Esa convicción es la que debe haber en mi corazón, es la convicción que debe haber en tu corazón. Cristo vive, y cualquiera que cree en Él vivirá para siempre. Y en el día final nos levantaremos con Él, y podremos proclamar tu misericordia en el sepulcro, y tu misericordia en el cielo, tu misericordia abajo, tu misericordia arriba. Y la compasión es ese amor entrañable que el Señor quiere que nosotros también tengamos por el que está perdido. Y la pregunta nuevamente es, ¿siento dolor por la ciudad perdida? ¿O me duelen más cuando pierdo lo material, cuando pierdo lo transitorio? Esa es una buena figura. Nínive es aquella persona que está sin Cristo. Nínive es aquella persona que para nosotros muchas veces es alguien que despreciamos. El malhechor, el pagano, el incrédulo. ¿Cuál es ese árbol de Jonás por el cual nosotros lloramos? Más que por la gente. ¿Qué es eso que nos duele más que la gente perdida? Lo que debe dolernos más no es la casa perdida, el carro perdido, sino una vida que se pierde, y no que se pierde por unos años, que se pierde por la eternidad. Y qué tremendo, porque Nínive escuchó el mensaje del profeta y se arrepintió, mas Jonás los despreció.
¿Qué pasa con tu corazón con respecto al perdido? ¿Qué pasa con mi corazón con respecto a aquel que sufre desesperanza? ¿Qué pasa en mi corazón cuando veo a aquella persona que está muerta en vida? Hay una frase que escribí aquí: hay más dolor por un árbol arruinado que por una vida arruinada. Hay más dolor por mis planes arruinados que por la gente arruinada. Y lo que el Señor nos está invitando es a que tengas compasión. Que todo esto que has aprendido en este tiempo, en estos meses que llevas de cristiano, o en estos años, no solamente es para que tú te enorgullezcas de lo mucho que sabes, de lo lindo que ha sido el Señor, porque esa es otra. El Señor ha sido tan bueno, el Señor nos ha dado tanto. Tengo mi empresa maravillosa, la empresa de mis sueños, tengo mi familia completa. Oh, qué bueno ha sido el Señor. ¿Y qué hay de aquel que sufre? ¿Qué hay de aquel que necesita las buenas nuevas? ¿Qué hay de aquella compasión que el Señor quiere? ¿Qué hay de aquella generosidad que el Señor pide? ¿Qué vas a hacer con todo eso? El Señor le dice al hombre que prosperó, cuando aquel hombre que había ganado y que había prosperado, dijo: voy a construir una bodega más grande para meter allí todos los granos que he conseguido en mis cultivos. Voy a crear una caja fuerte más grande para meter allí mis dólares y mis bonos. Y el Señor le dice: tonto, mañana vienen por tu vida. Dice el apóstol Santiago: no digas mañana iré, mañana negociaré, pasado mañana haré este negocio o aquel otro, porque tú no sabes qué será el día de mañana. Nadie sabe si mañana será otro día para mí o para ti. No tenemos la vida comprada. Más bien di, como dice Santiago: si el Señor quiere, mañana iré. Si el Señor quiere, en un mes haré. Si el Señor quiere, haré esto o haré aquello. Porque estamos en este mundo y como ¿quién iba a pensar que el virus nos iba a atacar en estos días? Justo ahora, en este tiempo. Mi esposa continúa sufriendo neumonía. Por cierto, les pido que sigan orando. Gracias por los que han estado orando, gracias por los que nos han apoyado. Nuevamente, gracias, porque el Señor ha despertado a la iglesia a generosidad, a compasión. Sigan orando por nuestra sanidad. Sigan orando y reconozcan que Cristo también utiliza la medicina, utiliza a los médicos, porque dicen: no, es que ya médicos no necesitamos, porque como somos hijos de Dios, entonces no hay enfermedad. Gracias a la familia que está en Colombia, a la familia que está aquí en Estados Unidos, la familia de la familia física y la familia de la iglesia, porque el Señor los ha inquietado y han respondido a esa inquietud. Jonás dejó de sentir dolor por la ciudad perdida. O sea, tú y yo no debemos ser como Jonás. El Señor nos invita a que seamos compasivos, que tengamos ese amor entrañable que tuvo el Señor con los perdidos. ¿Y qué le pasó a Jonás? Le dio ira. Le dio piedra, como decimos. La ira destructiva. Quiero morirme, pero de la piedra que le dio que el Señor se acordara de los malos. Como cuando a nosotros nos da ira, nos da piedra, que cómo es posible que yo, que hago todo bien, tenga este momento de prueba. Pero aquel que mire cómo se comporta y mire lo bien que le va. Aquel que mire esos negocios retorcidos que hace y todo le sale bien. ¿Y cómo es que tú no? Y nos creemos entonces que nosotros tenemos más derecho a las bendiciones que aquel. Y resulta que él es otra persona que necesita, como tú necesitaste en algún momento, de recibir la buena noticia. Aquel malhechor, aquel traficante, aquel incrédulo, aquel homosexual, aquella prostituta, que yo sí como ella, o yo me creo mejor que él. Eso se llama autojusticia, autojustificación. Y ese es el primer pecado del cual nosotros debemos
deshacernos cuando venimos a Cristo. Cuando vienes a Cristo, la primera cosa que se interpone entre ese conocimiento de Dios y tú es que tú eres autojustificado. Que yo soy bueno y no necesito salvación. Y cuando tú miras al incrédulo o al pagano o a la persona que está en el mundo, lo ves por debajo de tu hombro, te estás sintiendo superior moralmente, te estás autojustificando. Eso es lo que hizo Jonás. Le da piedra que Dios extienda su gracia a los paganos como si fueran merecedores, como nosotros los buenas gentes, como nosotros los buenas personas. Todos buscan justicia. Y eso es el regalo que el Señor nos hace en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado para que nosotros, sin ser justos, recibiéramos su justicia. Y eso es lo que Israel buscaba, justicia. Y Israel la buscó por sus propias fuerzas, la buscó a través de la ley, de los preceptos que quería seguir. Quería encontrarse con Dios a través de la obediencia perfecta a una serie de requisitos y preceptos. Y Pablo dice en la palabra que es imposible que podamos obtener justicia por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestras obras. La justicia solamente se puede obtener por medio de la fe, y solo en la fe en Jesucristo recibimos la justicia de Dios por gracia. Y Jonás se quiere suicidar porque se siente moralmente superior a los otros. Y todos somos en un momento dado Jonás. Cuando somos racistas, cuando somos superiores, cuando nos sentimos mejor que otro, cuando somos idólatras. Idolatramos cosas, idolatramos personas. O de pronto nos queremos tanto a nosotros mismos, hemos estudiado tanto, somos tan inteligentes, que nos ha ido tan bien en la vida, que nos amamos demasiado. Y hay un predicador que se llama George Whitefield, que dijo que había dos cosas que había que superar para ser cristiano. Una, arrepentirse del pecado, y dos, arrepentirse de mi propia autojusticia. Como les decía, en el libro de Romanos habla de que si no reconozco que yo soy impío, no voy a poder recibir la justicia de Dios. Dice el libro de Romanos que el Señor justifica al impío. En otras palabras, si tú eres perfecto y si tú eres moralmente bueno, tú no necesitas ser justificado. El Señor justifica al impío. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo necesita ser justificado. Porque tanto aquel malhechor como yo y como tú somos impíos delante de Dios. Todos necesitamos ser limpiados. Todos necesitamos la justicia de Dios. Y no la vamos a obtener portándonos bien o haciendo cosas buenas. Y una cosa que me hacía pensar el Señor, cuando ves gente herida o con problemas, no eres consuelo para ellos, sino que más bien te sientes superior. Y las personas no encuentran esperanza cuando se encuentran contigo, sino encuentran crítica o desprecio. Entonces no estás haciendo o no estás cumpliendo con el llamado del Señor. ¿Y cuál es ese llamado del Señor? La compasión no es más sino que el amor de Cristo en nosotros. Una vez más volvemos a lo de siempre. El amor del Señor que se deposita en nosotros por medio de su Espíritu, el Señor quiere que en realidad lo expresemos. Y lo expresamos a través de nuestra autonegación. Cuando el profeta amó el árbol, nos está recordando que nosotros amamos demasiado nuestra propia vida, nuestra comodidad, nuestras cosas materiales, y no amamos al perdido. O no amamos al mismo cuerpo de Cristo. En este tiempo de enfermedad, gracias al Señor, que muchos extendieron sus brazos de amor. Esos mercados, esas sopitas, esas cosas que prepararon con tanto amor los hermanos.
otros que sacaron de sus finanzas para apoyar nuestra vida y apoyar nuestras finanzas resentidas en este tiempo. Escucharon esa voz de Dios, de la compasión y de la generosidad, de la autonegación. Porque cuando yo doy finanzas me estoy negando, estoy compartiendo de mi sudor, estoy compartiendo de algo que me ha costado a mi esfuerzo, porque cada dólar se gana con esfuerzo. Y por eso cuando lo das, parece que fuera de caucho, ¿no? Como que se estira y no se quiere ir de la mano. Pero todos que escucharon la voz del Señor, que el Señor los bendiga, gracias. Los que no escucharon, tienen que preguntarse qué está pasando. Porque precisamente este mensaje de hoy es eso. Convicción, qué lindo, estoy convencido. Cristo vive, aleluya. Pero hay compasión también. Somos un cuerpo. Y como decía hace un rato, si esta mano sufre, todo el cuerpo sufre. Y en este tiempo de enfermedad, ¿cómo nos hemos dado cuenta de eso? El dolor que viene en las coyunturas, que hasta el pelo te duele con este maldito virus. ¿Te das cuenta que cuando te duelen las rodillas, cuando te duele la columna vertebral, tú dices, ay no, pues que voy a dejar la columna vertebral allá y me voy a acostar a dormir? No, no es imposible. O cuando sientes la fiebre y la dificultad para respirar, que el pecho se te aprieta y como que ya se te fue la vida. El cuerpo sufre. Cada miembro del cuerpo es importante. Y en este tiempo te has dado cuenta lo hermoso que es sufrir con el que sufre y bendecir al que está en problemas. Y mi hija ha sido un ejemplo de despojo, de generosidad con sus fuerzas, también cuando estaba débil, esmerándose por servirnos. Dios te bendiga. Mi esposa, en medio de su debilidad y de su pechito apretado, sirviendo, tratando de tener su casa arreglada tercamente, pero esa es una mamá. Una mamá se sacrifica por sus polluelos, por su familia. Pero eso no era lo que iba a decir también. En la iglesia primitiva, todos se ayudaban. Y no es que me vuelva comunista. Esa es la esencia real del comunismo. Que nos olvidamos un poco de lo privado, que es la esencia del capitalismo, la propiedad privada. Y todo lo tenían en común. Hoy en día no podemos hablar de esto porque no se puede hacer esto porque estamos en otro sistema. Pero ellos compartían lo que tenían. Y si alguien en la iglesia se dolía, ellos iban a ver cómo lo ayudaban, cómo oraban por él, cómo le daban comida, cómo compartían lo que tenían. De esa manera el Señor nos está invitando también a hacerlo hoy en día. Eso es compartir con el cuerpo de Cristo, dolerse, sufrir con el que sufre y alegrarse con el que se alegra. Decía que todos no tenían más que los demás, sino que nadie tenía más o menos que los otros. Qué hermoso sería que hoy en día se pudiera ver ese tipo de comunidad. Lamentablemente el mundo es imperfecto, la cultura, el sistema está caído, está corrompido, y precisamente por eso es que nosotros necesitamos seguir compartiendo la palabra, para que a través del mensaje del Evangelio los corazones cambien. Y el Señor aplica su gracia continuamente. Que en el Antiguo Testamento no se ve la gracia, pues fíjate en el libro de Jonás, cómo se aplica la gracia maravillosa del Señor. Esa ciudad no se merecía que el Señor la perdonara. Y la ciudad simplemente volteó sus ojos al Señor, dice que se arrepintieron en cenizas, que la ciudad ayunó desde el gobernante hasta el más pobre, ayunó y se preparó para arrepentirse. Y el Señor derramó su gracia. Y así como derramó su gracia con ellos, hoy en día también está derramando su gracia.
El Señor cuando dice que Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Para que anoten ahí el pasaje, se me había olvidado. Es Mateo 27, versículo 45. La oscuridad literalmente vino sobre Cristo, así como en el Salmo 88. Pero el Cristo fue abandonado para que tú y yo seamos amados y abrazados. Y el ejemplo entonces de nosotros es que vamos a amar y abrazar así como el Señor nos abraza y nos ama y nos hace parte de su familia. Y voy a terminar con Efesios, con dos pasajes. En Efesios 2, el versículo 4. En Efesios 2 y versículo 4 dice, por el gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate que es por el gran amor con que nos amó. Estábamos muertos. El único que tenía el derecho y el único que tenía toda la autoridad y la soberanía para destruirnos era nuestro Padre Celestial. Él sí, el que es perfecto y que es justo en todas sus áreas, que es santo, 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 tiene el derecho a destruirnos y a despreciarnos. Pero Él, por el gran amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestro pecado, nos dio vida y nos envió el Espíritu que vivifica por nuestra fe en Jesucristo. Hemos sido vivificados juntamente con Cristo. Ahora somos uno con Cristo. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan que así como el Padre y yo somos uno, ustedes y yo ahora somos uno. Dice, para que el mundo crea que el Padre me envió, nosotros somos uno. Y tú y yo, por obra del Espíritu Santo, somos uno en Cristo. La iglesia es un cuerpo y somos el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y el Señor me prometió una vida eterna, me limpió, pero como dice Francis Chan, me limpió, me purificó no para tener una vida ordinaria, sino para tener una vida diferente. Y parte de ese mensaje de hoy es que ya no tenemos la misma facilidad como teníamos antes de ir al templo. En este tiempo de aislamiento por causa del virus, lo que estamos haciendo es una nueva manera de reunirnos, una nueva manera de hacer iglesia. Pero la invitación es que después de que pase esto, deberíamos salir diferentes en el sentido de que tenemos que sentir esa compasión, seguir compartiendo las buenas nuevas, seguir amándonos, que no se nos olvide que seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo, que seguimos teniendo luchas, que seguimos teniendo pruebas, dificultades, que no sea solamente un momento de ayudé aquel día y ya no volví a ayudar, o me acordé de mi hermano en aquel momento y ya no me volví a acordar de mi hermano. Sigamos compartiendo y practicando lo que mi hija decía hace 8 días, la koinonía, la comunión de los santos. Si uno se duele, yo me duelo. Si el otro se alegra, yo me alegro. Hebreos 10, en el versículo 38 dice, mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mi justo vivirá por la fe, pero si retrocede, si se echa para atrás, ya el Señor no se complace en él. Y termina en el siguiente versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos fe para seguir adelante. Entonces tú no eres de los que retroceden en medio de la prueba o cuando las cosas están mal. O como este salmista que pensaba que Dios no lo amaba o lo había abandonado y su mejor amigo era la oscuridad. El Señor se complace de ti porque has decidido seguir creyendo aún en medio de la prueba. Y nosotros, el Señor nos ha prometido que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin, hasta el fin. Luego lo que nosotros vemos es simplemente subjetivo. Los momentos de prueba y de dificultad, la oscuridad es subjetiva.
Porque allí, dice otro salmo, ¿a dónde iré? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy al fondo del mar, allí estás tú. Si bajo al Seol, allí estás tú. En donde quiera que estés, o en la etapa de tu vida que estés, ahí está Cristo con nosotros. Ahí está el Señor, porque Él ha prometido estar contigo hasta el fin. Y Él dice que Cristo y el Padre son uno, así como nosotros somos uno con Cristo. Y si estoy escondido con Cristo, entonces no temeré. Estamos escondidos con Cristo. Y Él fue abandonado para que tú y yo seamos unidos con Él para siempre y por siempre. La pregunta que les dejo para finalizar, es ¿qué vas a hacer ahora en este nuevo tiempo? No podemos hablar de ese nuevo normal sin analizarnos a nosotros mismos y decir hacia dónde vamos. Esa es la pregunta que en oración le hacemos al Señor. Como aquel profeta cuando les hablaba del llamamiento, les hablaba de Isaías, el profeta cuando fue llamado, Jeremías cuando fue llamado, Moisés cuando fue llamado. Tú también has sido llamado, hemos sido llamados para este tiempo. ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor nos ha dado? Yo creo que me hiciste para este tiempo. Y la pregunta que tenemos que seguir haciendo es, ¿cómo vamos a trabajar en este tiempo para el Señor? ¿Qué espera de nosotros como iglesia en este tiempo? Que hemos estado cómodos. Este país está cómodo. Hay gente que sufre en otros lugares del planeta, que en realidad sufre persecución por Cristo. Como les decía, encarcelados y torturados por hablar de Cristo en medio de un país musulmán. Pero hay otros que sufren el hambre, la escasez, desnutrición. Gente con extrema pobreza. Este país es un país privilegiado. Si me vas a usar, háblame, Dios. Decía yo anoche, háblanos, háblale a tu iglesia. ¿Qué quieres que haga? Porque tú nos hiciste para este tiempo. Háblanos, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? No queremos volver atrás, como dice Hebreos 10, porque el que se vuelve atrás no es de tu agrado. No quiero volver al Egipto de donde salimos, a la atadura del pecado, a la atadura de la comodidad, a la atadura de Jonás, de aferrarnos a lo temporal, al árbol que da sombra, aferrarnos a las posesiones materiales. Queremos en realidad negarnos a nosotros mismos y saber que lo que tenemos es simplemente regalos de Dios, dones de Dios. Y algunos decían, pero ¿por qué sufren? ¿Por qué tanta prueba? Y muchos de los predicadores están hablando de que ya no debería haber prueba, de que todo es Disneylandia y que todo es perfecto. Pero si tú lees el Evangelio, mira cómo le iba a Pablo. Pablo, que entendió el mensaje de la gracia, de la justicia por la fe, lo perseguían, lo apedrearon, lo latigaron, lo metieron preso, lo calumniaron, lo montaron en un barco para llevarlo a la cárcel y mientras iba en el barco naufraga, se queda ayunando porque no hay que comer por varios días, lo vuelven a perseguir, lo siguen calumniando. Y ese era Pablo. Y dice el Señor que por causa de mí sufrirán persecución. Aquí en Estados Unidos esa persecución es nada comparada con lo que otros han sido perseguidos o con lo que otros sufren en otros lugares. Luego, si tú sufres, Pablo sufrió, los apóstoles sufrieron, ¿quién eres tú para decir que yo no sufro? O mejor, ¿qué clase de evangelio es aquel que dice que si crees en Cristo entonces ya no vas a sufrir? Y ya todas tus necesidades están cubiertas y todo es un jardín de rosas. Pero como las rosas tienen espinas, así nuestra vida también tiene sus altibajos. Y esto es uno de estos altibajos, las enfermedades, las pruebas,
la pérdida de alguien que se adelanta. Piensa en eso. Y piensa de qué manera el Señor te está inquietando en este tiempo a ser diferente, a reaccionar diferentemente. Nuevamente le doy gracias al Señor, le doy gracias a todos los que nos han apoyado, los que han extendido esos brazos de amor, esas palabras, esas oraciones, esos mensajitos allí. Y a los que no lo han hecho, nuevamente les insto compasión, generosidad. ¿De qué manera estoy ayudando a la iglesia, a la familia? No solamente al pastor, la familia de la fe, la familia que está en otro lugar. Gracias a nuestra familia, a propósito, que ha estado allí, pendiente, apoyando, escribiendo, llorando. Pero mire, ya estamos mejor, ya estamos pasando la prueba en victoria. Sigan orando por nuestra recuperación, por la recuperación de mi esposa, por sus pulmones, por sus bronquios. Y oren por los que en este tiempo están enfermos por este mismo virus. Queremos orar especialmente por los hermanos de Gladys que están enfermos. Quiero orar por Yubi, la mamá de Adriana Martínez, que nos ha pedido oración especial, porque también está con neumonía. Y todos aquellos que en la iglesia están enfermos, no solo por el COVID, sino por cualquier otra enfermedad. Aquí en este momento de la cena del Señor, vamos a orar. Y vamos a recordar, cuando tomamos la cena, cuando bebemos el vino y comemos y partimos el pan, estamos recordando la victoria de Cristo hace 2000 años. Estamos recordando que el que no tenía pecado se hizo pecado por ti, para que nosotros que no éramos justos recibiéramos toda su justicia, toda su obediencia y su santidad. Aquel que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros tuviéramos su compañía por la eternidad. Aquel que cuando estábamos muertos nos dio vida, nos limpió y nos dio vida. Cuando tomes esta cena también, cree que en su sangre, en su cuerpo hay sanidad. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, que el Señor en la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman este pan porque este pan es mi cuerpo. Este cuerpo partido por ustedes. Y al terminar la cena, tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. En su sangre hay perdón, en su cuerpo hay sanidad, hay gozo, hay plenitud. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos nuevamente recordar tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la oscuridad, sobre el abandono. Victoria, sanidad hoy para nosotros, libertad para nosotros, plenitud para nosotros, tu gracia superabundante. Disfrutar de tu amor, de tu compañía. Ya nuestro mejor amigo no es la oscuridad, nuestro mejor amigo eres tú, tu Santo Espíritu. Nos dices que al contrario de la oscuridad somos la sal y la luz. Tú eres nuestra luz. Ilumina a través nuestro aquellos que están en oscuridad, en desesperanza. Gracias, gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque tú nos limpiaste. Gracias porque tú nos das esperanza. Y gracias porque venciste la enfermedad.
Amén. Espero que todos hayan tomado la cena creyendo, entendiendo lo que ocurrió hace 2000 años en la cruz. Entendiendo en que su cuerpo roto, en su sangre vertida, hay perdón. Gracias. Gracias al Señor por este momento. Los invito a que sigan sintonizando este canal el próximo domingo a la misma hora. Coloquen sus comentarios, sus peticiones de oración también. Compártanlo con sus amigos. Y recuerden, convicción y compasión. Dios los bendiga. Los amamos.